Buen día con todos ustedes. Vamos a continuar con las clases de epidemiología. Esta es la segunda parte del tema que estamos tratando. Mi nombre es Vladimir Flores Benítez, especialista en gestión y salud. En esta oportunidad vamos a revisar los siguientes temas. La primera parte va a ser sobre medidas de mortalidad. Vamos a revisar mortalidad general, mortalidad específica y letalidad. Y también vamos a revisar las medidas de morbilidad, tanto prevalencia, la densidad de incidencia y la incidencia acumulada. Entonces vamos a iniciar. En general, todas estas medidas, la de mortalidad y morbilidad, son medidas de frecuencia. O sea, ¿qué tan frecuentes son estos eventos? En un caso la mortalidad, en otro caso el evento morbilidad. Mortalidad tenemos la mortalidad general, la mortalidad específica y la letalidad. Mientras que en las medidas de morbilidad tenemos la prevalencia, la densidad de incidencia, o también llamada tasa de incidencia, y la incidencia acumulada. Empecemos con las medidas de mortalidad. El concepto de mortalidad expresa la magnitud con la que se presenta la muerte en una población en un momento determinado. A diferencia de conceptos de muerte y defunción, que reflejan la pérdida biológica de un individuo, la mortalidad es una categoría de naturaleza estrictamente poblacional. O sea, cuando decimos muerte y defunciones, cuando decimos defunciones se refieren a individuos, mientras cuando decimos mortalidad, la palabra mortalidad completa se refiere a una cualidad de una población. Muerte o defunción, cualidad de un individuo; mortalidad, una cualidad de una población. Y la mortalidad expresa la dinámica de las muertes acaecidas en las poblaciones a través del tiempo y el espacio, y solo permite comparaciones a este nivel de análisis. Un tipo de mortalidad es la mortalidad general, que es el volumen de muertos ocurridos por todas las causas de enfermedad en todos los grupos de edad y para ambos sexos. O sea, toda la población, cuántas muertes ha ocurrido. No hacemos separación de sexo, edad, grupo etario, nada. Toda la población. Entonces aquí tenemos la mortalidad cruda o la mortalidad bruta, que expresa la relación que existe entre el volumen de muertes ocurridas en un periodo dado y el tamaño de la población en el que se presentaron. Ahora, cuando nosotros queremos comparar mortalidad, hay ocasiones que por la distribución de las poblaciones, por ejemplo, hay poblaciones que son más longevas que otras poblaciones. Por ejemplo, un caso, en Europa las poblaciones son más longevas o predominan más las personas adultas, mientras que en los países latinoamericanos más predominan las poblaciones jóvenes, los niños. O sea, nuestra pirámide poblacional todavía es amplia, la base es amplia todavía. Entonces, en esos casos aplicamos la mortalidad ajustada o estandarizada, que expresa esta relación, pero considera las posibles diferencias de la estructura por edad, sexos y otros, ¿no? De las poblaciones analizadas, lo que permite hacer comparaciones entre estas. O sea, nosotros ajustamos esa mortalidad ajustada o estandarizada, y podemos comparar mortalidad entre varios grupos poblacionales. Es mortalidad general y se calcula como el número de muertes en un periodo T, durante la población total promedio en el mismo periodo por un factor de 10. Y mientras que la mortalidad específica, que es otro tipo de mortalidad, se utiliza cuando existen razones para suponer que la mortalidad puede variar entre distintos subgrupos de la población, y se divide para su estudio. O sea, cuando nosotros creemos de que la mortalidad es distinta para distintos grupos, por ejemplo, grupo etario o un grupo poblacional, entonces nosotros utilizamos esta mortalidad específica. Y cada una de las medidas obtenidas de esta manera adopta su nombre según la fracción poblacional que se reporte. Por ejemplo, mortalidad materna, que es la muerte que ocurre en mujeres en edad, un grupo de edad, ¿no? O de repente la mortalidad infantil. La mortalidad infantil también es un tipo de mortalidad específica. O sea, mortalidad en menores de 1 año, esa es mortalidad infantil. O mortalidad neonatal, también es un tipo de mortalidad específica. O de repente mortalidad en el grupo etario de, imaginémonos, de 15 años a 20 años, también es un tipo de mortalidad específica. O mortalidad en mayores de 65 años, también es un tipo de mortalidad específica. Entonces, cuando queremos estudiar un evento, un grupo etario o la mortalidad por alguna enfermedad, es un tipo de mortalidad específica.
Y se calcula total de muertes de un grupo de edad, si queremos hacer por grupo etario, y sexos específicos de una población durante un periodo dado, sobre la población total estimada del mismo grupo de edad y sexo en el mismo periodo, por un factor de 10. Aquí, por ejemplo, estamos separando a la población por grupos etarios. Aquí tenemos la edad de 0 a 14 años, de 15 a 29, de 30 a 44, 45 a 59 y de 60 a más. Y vemos toda la población en el paisal, le estamos llamando esta población, ¿no? Esta población tienen ¿cuántos? 10.000 habitantes, en el cual ha habido en total 151 defunciones. Por lo tanto, la tasa bruta de mortalidad o mortalidad general sería 15.1. Pero si nosotros queremos ver la tasa de mortalidad por cada grupo etario, entonces serían tasas de mortalidades específicas. Tasa de mortalidad específica para 0 a 14 años fue 15. De 15 a 29 fue 3. Y así. Por ejemplo, el grupo etario de 60 más, la tasa de mortalidad específica fue de 100. ¿No? Entonces aquí tenemos tasa de mortalidad específica, que tenemos acá, y la tasa bruta de mortalidad, que corresponde a toda la población. Y hay otra medida relacionada a la mortalidad, que es la letalidad. La letalidad, que es una medida de la gravedad de una enfermedad, considerada desde el punto de vista poblacional, y se define como la proporción de casos de una enfermedad que resultan mortales, con respecto al total de casos de un periodo especificado. O sea, de las personas que enfermaron, imaginemos, tenemos 100 personas que enfermaron de ébola, imaginemos. De ellas fallecieron 80. Eso significa que el 80% ha fallecido. Y eso es la letalidad. La letalidad. Y aquí vamos a ver la fórmula. La medida indica la importancia de una enfermedad en términos de su capacidad para producir muerte y se calcula de la siguiente manera. Letalidad es el número de muertes por una enfermedad, en un periodo determinado, sobre el número de casos diagnosticados por la misma enfermedad durante el mismo periodo, ¿no? Entonces, ahí viene el ejemplo. ¿Cuántas muertes por ébola hubo del total de pacientes con ébola, ¿no? Por 100. Esa es letalidad. Aquí tenemos un ejemplo de una epidemia de cólera que hubo en Haití. Y es que aquí está por fechas. En el 25 de octubre hubo 3.000 casos. Pero aquí están casos acumulados, por si acaso. Hubo 3.342 casos acumulados y muertes acumuladas hubo 259. Por lo tanto, la tasa de letalidad fue 7.75. O sea, el 7% fallecía. El siguiente día se acumuló 200. El día anterior fue 253. Los casos acumulados fueron 3.015. La tasa de letalidad fue 8. Si se han dado cuenta, aquí estamos viendo cómo la tasa de letalidad empezó a disminuir. Seguramente hubo una intervención y empezaron a disminuir ya la tasa de letalidad poco a poco. Pero aquí nos da una idea de todos los enfermos, cuántos se enfermaron, cuántos fallecieron. Eso nos indica la tasa de letalidad. Aquí hay una pregunta que vino relacionado a letalidad. La siguiente afirmación: de todos los casos de fiebre tifoidea, fallece el 5%. Que expresa una tasa de que todos los casos de fiebre tifoidea fallece el 5%. Eso tiene que ver con la letalidad, que ahorita vamos a ver. Eso que acabamos de ver. Y esa es una pregunta que vino en el 2015. En el 2005, en los residentados médicos. Ya terminamos con las medidas de mortalidad. Ahora vamos a ver las medidas de morbilidad, que también es un tema también grande, un poco grande. Las enfermedades pueden medirse en términos de prevalencia e incidencia. Las medidas de morbilidad nos indican cuántas de las personas están enfermas o tienen una determinada enfermedad, o con qué velocidad aparecen, o qué proporción de personas tienen la enfermedad. Esto nos indican las medidas de morbilidad. Entonces tenemos dos grandes tipos de medidas de morbilidad. Uno es la prevalencia y otro es la incidencia. La prevalencia se refiere al número de individuos que, en relación con la población total, padecen una enfermedad determinada en un momento específico. Entonces, la prevalencia representa la probabilidad
de que un individuo sea un caso de dicha enfermedad en un momento específico. Mientras que la incidencia expresa el volumen de casos nuevos que aparecen en un periodo determinado, así como la velocidad con la que lo hacen, es decir, expresa la probabilidad y la velocidad con la que los individuos de una población determinada desarrollarán una enfermedad durante cierto periodo. Entonces vamos a revisar primero prevalencia, después vamos a revisar incidencia. Hay tipos de incidencia y más adelante les voy a decir cuáles son las diferencias. En primer lugar, prevalencia. La prevalencia es una proporción que indica la frecuencia de un evento. ¿Qué tan frecuente es el evento? Se define como la proporción de una población que padece la enfermedad de estudio en un momento dado. O sea, un estudio en un momento dado. Imaginémonos que esta flecha es la temporalidad. Durante este periodo de tiempo hacemos un corte transversal. Por eso los estudios de prevalencia, los estudios de prevalencia también son conocidos como estudios transversales. Hacemos un corte transversal y ahí en ese momento vamos a encontrar cuántas personas estuvieron enfermas en este corte que hemos hecho. No tiene dimensiones y como es una proporción, sus valores van entre 0 y 1. Y generalmente se multiplica por un factor de 10, o sea, se multiplica por un 10 a la n para calcularlo. En la construcción de esta medida no siempre se conoce la forma precisa de la población expuesta al riesgo. Por lo general se utiliza solo una aproximación a la población total del área estudiada. Entonces lo que nos vamos a medir es la prevalencia puntual, que es la probabilidad de que un individuo de una población de ser un caso en el momento t se calcula de la siguiente manera. Es el número de casos existentes en un momento t sobre el total de la población en un momento t por 100. Ahora imaginemos que aquí queremos hacer... Este es el periodo, este es el tiempo, la flechita de tiempo, y hacemos un corte. O sea, vamos a estudiar en el tiempo t. Por ejemplo, vamos a ver cuántas personas están obesas en un salón. Imaginemos, personas obesas en un salón. Vamos a hacer un corte transversal y vamos a encontrar cuántas personas son obesas. Imaginémonos que hubo una población en ese día, en esa aula hubo 30 personas, de los cuales, ¿cuántos? Tres personas estuvieron obesos. Por lo tanto, la prevalencia, ¿cuál sería? Sería 3 sobre 30, ¿sí o no? Por un factor de 10, por ejemplo, puede ser por 100 por 100. Entonces calculo esto y tengo la respuesta, ¿no? ¿Cuánto sería la prevalencia puntual de casos de obesidad en este aula? Aquí hay un ejemplo. Se detecta un brote de legionela en una residencia de 150 ancianos durante los meses de mayo y junio. Los 3 primeros casos aparecieron el 4 de mayo. El 10 de mayo se diagnosticaron otros 2. El 14 de mayo 5 casos y el 10 de junio aparecieron 2 casos más. Aquí vemos todo el proceso que vive la enfermedad. Por ejemplo, queremos calcular la prevalencia puntual en una fecha determinada. El 31 de mayo, ¿cuál fue la prevalencia? La prevalencia fue 66.7%. ¿Por qué? Porque el 31 de mayo, ¿qué pasó? A ver, vamos a buscar el 31 de mayo. El 31 de mayo, ¿cuántos casos hubieron? Al 31 de mayo hubieron 5 casos. El 14 de mayo hubo 5 casos. Hubo 2 casos el 10 de mayo y hubo 3 casos el 4 de mayo. O sea, el 31 de mayo, ¿cuántos casos ocurrieron? Ocurrieron 10 casos. Por lo tanto, el número de casos fueron 10. Pero ¿cuántos ancianos eran? 150. Entonces dividimos entre 150. Por lo tanto, eso me sale 0.67. Ahora, queremos estudiar la prevalencia de todo el periodo, durante todo el periodo de la enfermedad. ¿Cuántos enfermos hubo durante todo este brote? El último grupo apareció el 10 de junio, que hubo 2 casos más. En total serían 12 casos. Aquí hay 12 casos del 150. Entonces la prevalencia de todo el periodo fue 0.08. Y así calculamos la prevalencia.
Ahora, o sea, ¿qué idea nos da la prevalencia? La prevalencia nos indica cuál es la probabilidad de que un grupo de personas tenga la enfermedad. Imaginémonos que la población en Perú, imaginémonos que Perú, la prevalencia de insuficiencia renal crónica, imaginémonos, es el 10%. ¿Esto qué significa? Eso significa que si agarro 100 personas, 100 personas, es probable que encuentre 10 de ellas tengan IRC. Eso significa, o sea, para eso me sirve la prevalencia. O sea, la proporción de personas que tienen el evento. En este caso, el 10% de la población peruana tiene IRC. Imaginémonos que esa es la prevalencia de IRC. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo 100 personas, 10 de ellas van a tener insuficiencia renal crónica. Para eso me sirve la prevalencia. O de repente, por ejemplo, violencia familiar o violencia contra la mujer. Violencia contra la mujer. La violencia de la mujer en el país, imaginémonos que es el 10%. ¿Eso qué significa? Que si tengo 10 mujeres, al menos uno ha sufrido de violencia. Eso también. O sea, para eso nos sirve la prevalencia, para ver una proporción de la población. Ahora, la prevalencia de una enfermedad aumenta y disminuye en ciertos casos. La prevalencia de una enfermedad aumenta cuando, cuando hay una mayor duración de la enfermedad. Cuando la enfermedad dura mucho, la prevalencia aumenta. O cuando hay prolongación de la vida de los pacientes sin que estos se curen. O cuando hay el aumento de casos nuevos. Inmigración de casos, inmigración de sanos y mejoría de posibilidades diagnósticas aumentan la prevalencia. Mientras que disminuye cuando hay una menor duración de la enfermedad, cuando existe una elevada letalidad, fallecen rápido, entonces cuando haga mi corte transversal no los voy a encontrar en mi estudio. Disminuyen los casos nuevos, inmigración de personas sanas, porque como es una proporción, aumento el denominador, va a disminuir el valor de mi prevalencia. Inmigración de casos y aumento en la tasa de curación. En esos casos disminuye la prevalencia. Esto es para tenerlo en cuenta. Ahora, dado de que la prevalencia depende de tantos factores no relacionados directamente con la causa de la enfermedad, en estudios de prevalencia no proporcionan pruebas claras de causalidad, aunque a veces pueda sugerirla. Sin embargo, son útiles para valorar la necesidad de asistencia sanitaria, planificar los servicios de salud y estimar necesidades asistenciales. Esas son las utilidades de la prevalencia, de la medida de prevalencia. Dado estas limitaciones que tiene la prevalencia, hay otra medida que es la incidencia, que indica con qué frecuencia ocurren nuevos eventos. Los estudios de incidencia inician con poblaciones susceptibles libres del evento. Si empezamos el estudio con personas que no tienen la enfermedad, los cuales se observa la presentación de casos nuevos a lo largo de un periodo de tiempo. Hago un seguimiento. Para medir la incidencia hago un seguimiento a un grupo de personas y veo en qué momento se enferman. Y los resultados permiten establecer relaciones de causa-efecto entre determinadas características de la población y enfermedades específicas. Tenemos dos tipos de incidencia. Tenemos la tasa de incidencia y la incidencia acumulada. La tasa de incidencia se refiere a la densidad de incidencia, expresa la ocurrencia de una enfermedad entre la población en relación con las unidades tiempo-persona. Por ser una tasa, en el video anterior se revisó las unidades básicas y medidas. Ahí les expliqué tasa y les dije de que tasa tiene una dimensión temporal. Entonces aquí, por ser una tasa de incidencia, expresa la ocurrencia de la enfermedad entre la población en relación a las unidades de tiempo persona, por lo que mide la velocidad de ocurrencia de la enfermedad. Y la incidencia acumulada expresa únicamente el volumen de casos nuevos ocurridos en una población durante el periodo y mide la probabilidad de que un individuo desarrolle el evento en estudio. La incidencia acumulada también es denominada riesgo. Eso hay que recordar. El primer tipo, la tasa de incidencia o densidad de incidencia. ¿Y cómo se define?
se define como el potencial instantáneo de cambio en el estado de salud por unidad de tiempo durante un periodo específico en relación con el tamaño de la población susceptible en el mismo periodo. Para que una persona se considere expuesta al riesgo en el periodo de observación, debe iniciarse sin la enfermedad, el evento de estudio. O sea, nosotros vamos a hacer un seguimiento, como también les dije en la grabación pasada cuando les expliqué tasa, hacemos un seguimiento a través del tiempo al individuo, a la persona, y contar cuánto tiempo estuvo libre del evento hasta que se enferma, ¿no? Hacemos un seguimiento y contamos cuántos se enfermaron. Y la tasa de incidencia, ¿cómo se calcula? Es el número de casos nuevos sobre la suma de los periodos libres de la enfermedad durante el periodo definido en el estudio. O sea, vamos a sumar los periodos en el cual estuvo libre de enfermedad, como les presenté también en el video anterior cuando hablé de tasas. Si no lo han visto, revísenlo para que entiendan esto. El cálculo del denominador de la tasa de incidencia se realiza sumando los tiempos libres de la enfermedad de cada uno de los individuos que conforman el grupo y que permanecen en un estudio durante el periodo. Este número se mide generalmente en años, en meses, en días y se conoce como tiempo en riesgo o tiempo persona. Y bueno, la tasa de incidencia no es una proporción como la prevalencia o incidencia acumulada y mide casos por unidad de tiempo. Esto hace que la magnitud de la tasa de incidencia no pueda ser inferior a 0 ni tenga límite superior. Y esta es la fórmula que acabamos de ver hace un ratito. Aquí hay un ejemplo. Cómo se calcula la tasa de incidencia. Imaginémonos que se sigue durante 12 meses, vamos a hacer un seguimiento de 12 meses de 6 individuos, el individuo A, B, C, D, E, F, que han sufrido accidente cerebrovascular, ACV. O sea, todos estos individuos tienen ACV. Ahora queremos evaluar la recidiva, o sea, todos estos individuos han tenido ACV. Ahora queremos ver si estos individuos van a tener recidiva o no. Entonces aquí tenemos un esquemita. Los rombos rojos indican recidiva, mientras verde significa pérdidas, puede ser fallecimiento o perdimos al paciente, no, o se fue del estudio. Y aquí vemos esta barra indica el tiempo en el cual hemos estado nosotros midiendo durante estos 12 meses. Esta barra indica el tiempo. Ahora, si se han dado cuenta, no todas las barras inician en 0. Una inicia en 1, otra inicia en 2, otra inicia en 6. Eso significa que aquí estamos haciendo un seguimiento de una cohorte, pero esta cohorte se llama cohorte dinámica. Si todos hubieran iniciado en 0, se llama cohorte estática. Eso también vamos a ver en estudios epidemiológicos. En el siguiente video van a poder revisar eso, qué es cohorte dinámica, qué es cohorte estática. Pero aquí adelantándoles, es una cohorte dinámica. ¿Por qué? Porque los individuos aparecen. Puedo incluir en el estudio individuos en cualquier momento. Tengo el individuo A. El individuo A estuvo libre del evento el primer mes, segundo mes y al tercer mes tuvo la recidiva. O sea, aquí tengo el primer caso de recidiva. El segundo individuo B, el primer mes estuvo bien, segundo mes estuvo bien, el tercer mes estuvo bien y lo perdí. De repente falleció o de repente se fue de viajes, dejó el estudio, no sabemos. El individuo C le dio ACV, estuvo sano el 2 meses, 4 meses, 6 meses, hasta los 12 meses no se enfermó, entonces no hubo ninguna recidiva. El tercer individuo ingresó al estudio el primer mes, no el mes 0, sino el primer mes, y estuvo sano hasta que en el séptimo mes en el estudio, el octavo mes, después de que ingresó al estudio, lo perdimos este individuo. Salió del estudio, ya no tuvimos datos de él, lo perdimos. El tercer individuo, en cambio, hubo una recidiva considerando el tiempo 0 al séptimo mes. El otro individuo ingresó al sexto mes, pero al 12avo mes no siguió normal, no hubo ninguna recidiva, por lo tanto estuvo 6 meses libre del evento. Ya, ahora hemos descrito los 6 pacientes. Solamente 2 tuvieron recidivas, o sea, el evento.
Como les dije, es una cohorte dinámica que permite incorporaciones. Entonces el seguimiento de los pacientes D, E y F comenzó al 1, 2 y 6 meses después, ¿no? Después de empezar el estudio. El paciente B desapareció en el estudio a los 2.35 meses sin que hasta el momento hubiera sufrido una recidiva. O sea, salió del estudio y no tuvo ninguna recidiva. El D, que lo perdimos, este paciente falleció por otra causa no relacionada a CB, y los pacientes C y F, C y F acabaron el periodo sin recidiva. Entonces, en tasa de incidencia, lo que hacíamos era dividir el número de eventos que ocurrieron. ¿Cuántos eventos ocurrieron? 2 eventos, hubo 2 recidivas. Ahora vamos a ver abajo el tiempo en el que estuvieron libres del evento. Esta es la parte un poquito complicada. El primer individuo, ¿cuánto tiempo estuvo libre del evento? Tuvo 1 mes, 2 meses, 3 meses. El tercer mes recién tuvo recidiva, entonces estuvo 3 meses libre del evento. El segundo individuo estuvo libre del evento, como decía en el texto anterior, 2.5 meses. El tercer individuo estuvo libre del evento, ¿cuánto? Durante toda esta barra, 12 meses libre del evento porque no se enfermó. El siguiente individuo, el individuo D, estuvo libre del evento 8 meses. 8 meses. El tercer individuo estuvo libre del evento 6 meses hasta que se enfermó, hasta que tuvo recidiva. Y el último individuo estuvo libre 6 meses. Y aquí sumamos que en total de todos estos 6 individuos estuvieron libres del evento 37.5 meses. Por lo tanto, la incidencia sería 2 casos nuevos que aparecieron sobre 37.5, que sería igual a 0.053 o 5.3% meses por meses, ¿no? Porque aquí está el factor temporal. Entonces así estamos calculando la tasa de incidencia. Hay otro tipo de incidencia. La tasa de incidencia es un poquito compleja de entender, pero hay otro tipo de incidencia, que es la incidencia acumulada, que es un poquito más sencilla, el cual se utiliza cuando nosotros calculamos el riesgo relativo. También vamos a revisar más adelante eso. Entonces, la incidencia acumulada, ¿qué es? Es la probabilidad de desarrollar el evento, es decir, la proporción de individuos de una población que en teoría desarrollarán una enfermedad si todos los miembros fuesen susceptibles a ella y ninguno falleciera a causa de otras enfermedades. O sea, es la probabilidad de desarrollar un evento en un grupo de individuos que son susceptibles y ninguno falleciera. Imaginémonos que tuviéramos una población de 100 personas. Y nosotros hemos encontrado que la incidencia en esta población, incidencia acumulada, imaginémonos de que de tener tuberculosis es el 2%, imaginémonos. ¿Eso qué significa? Que durante el periodo de estas 100 personas, al menos 2 van a enfermar de tuberculosis, o sea, los casos nuevos. O sea, nos indica la probabilidad de desarrollar un evento. También se ha definido simplemente como la probabilidad o riesgo medio de los miembros de una población de contraer una enfermedad en un periodo específico. Ahora, la incidencia acumulada es una proporción, por lo tanto sus valores van entre 0 y 1. Y a diferencia de la tasa de incidencia, la incidencia acumulada es adimensional. La tasa de incidencia sí tiene la dimensión tiempo. Y su fórmula es la siguiente, que es el número de personas que contraen la enfermedad, o sea, los casos nuevos, sobre el número de personas libres de la enfermedad en la población expuesta, o sea, la población que al inicio hicimos el seguimiento, que estuvo libre de la enfermedad. Hicimos el seguimiento, cuántas personas estuvieron libres de la enfermedad y cuántos se enfermaron, ¿no? Eso es lo que mide la incidencia acumulada. Aquí un ejemplo. En el año 2007 hubo 17 casos de un evento en una población de 1.900.000 habitantes. Entonces la incidencia acumulada es el número de casos nuevos de una enfermedad en un periodo de tiempo sobre el número de personas en riesgo de desarrollar la enfermedad al inicio del periodo. Entonces la incidencia acumulada, ¿qué sería? 17 casos nuevos sobre la población total que estuvo libre de la enfermedad, que fue 1.977.304. Dividiendo me sale 0.85 por 100.000 habitantes. Esa sería la incidencia acumulada de ese evento, de esa enfermedad.
Y aquí tenemos un resumen de todo lo que les he desarrollado con respecto a las medidas de morbilidad. En primer lugar tenemos la prevalencia. Vamos a revisar esta tablita de la derecha a la izquierda. Prevalencia. ¿Qué mide la prevalencia? Mide la parte de población con enfermedad, o sea, la magnitud del evento. El numerador son casos nuevos y antiguos, todos los casos. Y el denominador es la población total. Y aquí no vamos a estudiar, no vamos a usar cohortes. Y su uso es generalmente para enfermedades crónicas y planeamiento de servicios de salud. La densidad de incidencia, ¿qué mide? Mide la velocidad de difusión de una enfermedad. El numerador son casos nuevos y el denominador es el tiempo de exposición de la población. Y la cohorte es dinámica y se utiliza generalmente para enfermedades con latencia prolongada, evaluación de hipótesis etiológicas. Y la última que acabamos de revisar, la incidencia acumulada, que mide la probabilidad de enfermedad, o sea, el peligro de enfermar. Mide, ¿cómo se calcula? El numerador son los casos nuevos sobre el denominador, que es la población en riesgo al inicio. Y aquí la cohorte es fija. Y el uso en enfermedades con latencia corta y pronóstico individual. Ahora, cuando uno le pregunta incidencia acumulada, ¿qué mide la incidencia? Bueno, en realidad, cuando uno en un examen viene una pregunta de incidencia, ¿qué mide la incidencia? Entonces, uno puede responder, cuando te preguntan en general, mide la probabilidad de enfermar y a la vez la velocidad con el cual se difunde esta enfermedad. Mide la velocidad de diseminación o de difusión de la enfermedad y mide el peligro de ocurrir. Mientras que la prevalencia mide cuál es la proporción de personas que tienen la enfermedad. Eso mide la prevalencia. Mientras que la incidencia, la velocidad con la cual ocurre la enfermedad y también la probabilidad de que una persona se enferme. Qué tan probable sea que una persona se contagie o se enferme. Eso mide la incidencia acumulada. Y la prevalencia es la proporción de personas. Si tengo un grupo de personas, ¿cuál es la probabilidad de que ese grupo de personas alguien tenga la enfermedad? Eso mide la prevalencia. Ahora, la incidencia y prevalencia se pueden relacionarse. La proporción de personas enfermas en una población en un momento dado, prevalencia instantánea, depende de la velocidad que enferman las personas en esa población, o incidencia, y el periodo medio que permanecen enfermas o duración media de la enfermedad, ¿no? Entonces aquí el clásico esquemita aquí tenemos una cubeta, imaginemos una cubeta. Esta cubeta indica la prevalencia, que es la suma de los casos nuevos que ingresan y los casos antiguos. Los casos nuevos que ingresan se mide a través de la incidencia. Y estos casos antiguos, o los casos que tenemos, o se resuelven, se curan o fallecen, ¿no? O se cronifican, ¿no? Entonces aquí tenemos esta relación. Y esta relación de incidencia y prevalencia se calcula. La prevalencia es igual a la incidencia por la duración de la enfermedad sobre 1 más la incidencia por la duración de la enfermedad. Pero como casi siempre incidencia por la duración es mucho menor que 1, se puede obviar algunos el incidencia por duración del tiempo, y podemos quedarnos con la siguiente fórmula, que la prevalencia es la incidencia por la duración del tiempo. Es esa fórmula, prevalencia es igual a incidencia por la duración del tiempo. Entonces hay que recordar también esta fórmula. Y aquí tenemos una pregunta que vino en un examen de recitado médico. ¿Qué tasa se expresa de la siguiente manera? Entonces aquí tenemos número de casos nuevos de la enfermedad en un periodo de tiempo y lugar determinado. Aquí ya te ponen el factor tiempo sobre la población existente en el mismo lugar y periodo de tiempo determinado, por un factor K. Número de casos nuevos nos hace pensar en incidencia y un periodo de tiempo, tasa de incidencia. Entonces aquí la clave sería la D, nos expresa la tasa de incidencia. Siguiente pregunta. De acuerdo al siguiente gráfico sobre ocurrencia de casos de una enfermedad, aquí tenemos la grafiquita. Durante el año la prevalencia fue de tantos casos y la incidencia fue de tantos casos. Entonces aquí estamos viendo varios casos que ocurrieron, ¿no? Hubieron 8 casos.
te piden los casos prevalentes y los casos incidentes. Los casos prevalentes serían todos los casos que ocurrieron durante ese periodo, mientras los casos incidentes, los casos nuevos que aparecieron. Incidencias, casos nuevos. Primero, los casos prevalentes. Durante este periodo, durante todo este año, al 1 de enero al 31 de diciembre, ¿cuántos casos hubo? El caso 1, hubo un caso, dos casos, el caso 2, el caso 3, el caso 4, el caso 5, el caso 6 no ocurrió en este periodo, no se cuenta. El caso 7, que también estuvo en el periodo anterior, pero seguía enfermo, y el caso 8. Entonces, ¿cuántos casos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuvo 7 casos prevalentes. ¿Y la incidencia cuánto fue? La incidencia nos indica los casos nuevos. ¿Cuántos casos nuevos aparecieron? Aquí el caso 1 era del año pasado, el caso 2 del año pasado, el caso 3 recién apareció este año, el caso 4 recién apareció este año, el caso 5 recién apareció este año, el caso 6 apareció el siguiente año, no es. El caso 7 apareció el año anterior, tampoco. El caso 8 recién apareció este año. Entonces, ¿cuántos serían casos nuevos? 1, 2, 3, 4. 4 casos. Entonces la clave sería 7 y 4. Sería la respuesta en ese examen. Aquí hay otra pregunta. En una población de 3.000 habitantes se detectan 15 pacientes con tuberculosis. Habiendo ya 30 pacientes con esta enfermedad, hallar la incidencia por 10.000 habitantes. Entonces aquí te dicen, te dan varios datos. Eso vino en el 2010. Tenemos una población de 30.000 habitantes. Casos nuevos fueron 15. Casos antiguos fueron 30. Te piden hallar la incidencia. Te dan varios datos. La incidencia, como recuerdan, es casos nuevos sobre la población libre del evento al inicio del estudio. Entonces la incidencia sería casos nuevos sobre la población. Esa es la incidencia acumulada. La incidencia acumulada sería 15 entre 30.000 por 10.000 es igual a 5. Entonces la clave sería la E5. Hay que recalcar que generalmente cuando te preguntan sobre incidencia, generalmente es la incidencia acumulada. Pocas veces preguntan la tasa de incidencia. Cuando hacen una pregunta, hallar la incidencia, calculen la incidencia acumulada. Eso sí, tomen en cuenta. Otra cosa importante, que las medidas de morbilidad, incidencia, prevalencia son unas preguntas bien preguntadas, unas preguntas que más vienen en los exámenes de residentado. Entonces hay que saberlo bien. Aquí hay otra pregunta. Aquí estoy revisando algunas preguntas. Son más preguntas, pero aquí hay algunas. Por eso, como vienen bastante estas preguntas, por eso tengo varias, ¿no? Acá. Pero hay más. Aparte de estas que estamos revisando, hay más preguntas, ¿no? Pero que tengan una idea cómo vienen las preguntas. La velocidad de propagación de un daño en la salud se mide utilizando la tasa de... ¿Qué les dije? La velocidad de propagación que mide la incidencia. Entonces, la tasa de incidencia mide para ver la velocidad de propagación. Eso no hay que olvidarlo. Y también la incidencia nos sirve para estudios, los estudios de corte. Les dije, hacemos una corte, un seguimiento de pacientes, utilizamos corte. La incidencia nos va a permitir eso. También nos va a permitir medir riesgo relativo. Riesgo relativo se mide incidencias. Incidencia acumulada sin expuestos y incidencia acumulada y no expuestos. Entonces la incidencia también nos sirve para trabajos de estudios de corte y para hallar riesgo relativo. Eso vamos a ver en estudios epidemiológicos con más detalle. Y bueno, así hemos terminado con esta segunda parte de epidemiología. Muchas gracias.